con la grabación de la reunión ya. Ahorita sí ya. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están, chicos y chicas? Vamos a iniciar entonces este encuentro al que los hemos convocado desde la coordinación de prácticas para, para que podamos conocer cómo va a ser este proceso, socializarles todo el proceso de práctica, resolver todas las inquietudes que haya. En la sala nos acompaña el profesor Felipe Criollo, que es también otro de los docentes que está designado para hacer el acompañamiento de ustedes en su proceso de práctica. Actualmente, el profesor Felipe y yo realizamos toda la labor de asesoría del proceso de práctica que ustedes desarrollan y digamos que nos encargamos de todo el seguimiento, la evaluación y de socializarles como todo el procedimiento de la práctica. Y también nos acompaña la profesora Jazmín. Profe Jazmín, muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Qué pena la tardanza. Estaba terminando aquí una actividad aquí en la universidad, entonces, pero aquí estoy ya. Listo, profe Jazmín. Muchas gracias por su asistencia. Entonces, la profe Jazmín nos acompaña porque ella obviamente tiene todo el manejo y el conocimiento del proceso académico, que es desde donde debemos partir inicialmente, con el objetivo de poder concertar o de poder observar en primera medida o en primera instancia cómo están ustedes en ese ámbito académico y que, digamos, hay que tener en cuenta a la hora de realizar su práctica, ¿listo? Para este fin, pues ahí había trazado, permítanme un segundito, porque el proyecto o hablo. Para este fin habíamos trazado 3 puntos específicos que yo se los compartí ahorita en el chat, ¿cierto? El primer punto, el estado académico de los estudiantes. El segundo punto, la movilidad, temas de movilidad e internacionalización. Y el tercer punto, la oferta de los centros de práctica, ¿sí? Que es como el tema más grueso de esta reunión. Entonces, para iniciar con este encuentro, profe Haas, yo voy a proyectar en este momento la matriz de estado académico de los estudiantes y quería pedirle un poco el favor en algunos casos de algunas claridades sobre esta matriz que vamos a revisar ahorita, ¿sí? Si ustedes tienen dudas, por favor, pueden ir pidiendo la palabra en el chat y, y vamos resolviendo las inquietudes que se estén presentando, ¿listo? Entonces, ¿en qué consiste esta revisión del estado académico? Básicamente es la revisión de todo el tema de créditos, el cumplimiento de créditos y otros pendientes o algunos temas relacionados con el inglés que estén, digamos, que sea importante revisar, porque ustedes saben que la práctica es un ejercicio que requiere una dedicación exclusiva. Y el hecho de que ustedes tengan algunos pendientes implica que se tengan que retirar de los espacios para cumplir con sus actividades académicas o con sus compromisos académicos. Y además ustedes están en un proceso de trabajo de grado también, entonces eso implica una dedicación también específica adicional. Entonces, por eso nosotros motivamos bastante desde el programa para que ustedes cuando lleguen a su práctica, lleguen con la menor cantidad de pendientes posibles en el tema académico. Entonces, profe Haas, si usted nos colabora con esta parte, no sé si ahí se alcanza a ver o la Yo disminuye. la tengo acá también, entonces es como para que lo hagamos grande, para que los estudiantes vean. Espero pues que ustedes conozcan su situación, a los estudiantes pues, sobre todo en aspectos de materias pendientes y también de lo que su merced acaba de hablar, el asunto del inglés, ¿no? Que es tan importante. Entonces, bueno, pasaré a hacer revisión como de algunos aspectos o de los casos en los que, por ejemplo, hay una observación como que no hay aval de práctica o créditos pendientes. Entonces, bueno, lo que yo hice aquí fue revisar de todos el historial de las notas y el historial de los cursos
llevados a cabo, los cursos cursados, valga la redundancia, ¿no? Entonces, aquí está el número de créditos aprobados. Se supone que debe haber un porcentaje importante de créditos aprobados. Lo ideal sería que ustedes tengan 128 créditos aprobados, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿por qué aparece créditos aprobados 120 y créditos actuales 120 o 2022, ¿no? Créditos aprobados son los créditos que ustedes ya tienen aprobados. Y la tendencia de los créditos actuales es que ustedes tienen este número de créditos matriculados. Es decir, ustedes deben hacer esa cuenta. Por ejemplo, hagamos el ejercicio con Ángela Ceballos, que la tengo aquí. Entonces ella dice, créditos aprobados 112, más los 16 que tiene actualmente esperando que lo aprueben, ¿cuánto da? 128. Ella tiene esta óptima para hacer su práctica, porque si sumamos 128 más los 16 que vienen, que son los créditos de la práctica, serían 144. Es decir, son los créditos con los que usted se puede graduar, ¿sí? Y así con todos los demás. Entonces, por ejemplo, acá Gabriel tiene 113, pero tiene actualmente tiene 15 créditos. Si los aprueba, tiene 128, es decir, tiene 0 créditos pendientes, ¿sí? Por lo tanto, no tiene materias pendientes. Aquí, voy a hacer una corrección aquí. Aquí, por ejemplo, hay casos específicos en los que, como el número de créditos, ¿sí? En este caso, 5, supera los 16 créditos, es decir, no se puede, no se recomienda más bien, cursar una práctica más un número de créditos superior a 3, entonces por eso no se da el aval. No es un capricho, sino que realmente es un estudio que se hace alrededor de si el estudiante es capaz de cumplir las 39 horas semanales de práctica y así poder cursar 5 créditos. Es muy, muy difícil, ¿sí? Y en este caso particularmente, qué pena que coja este estudiante para hacer esta descripción, pero si además no tiene inglés, pues la situación no es muy buena, en el sentido en el que no se recomienda que el estudiante haga la práctica. ¿Por qué? Porque puede estar perdiendo su práctica, perdiendo los créditos faltantes y pueda que no termine inglés. Entonces eso hace que se demore no un semestre, sino un año, año y medio en el que pueda graduarse, ¿sí? Entonces, digamos, esto es como una recomendación que desde lo académico, pues yo realizo a cada uno de los estudiantes. Yo sí quisiera, profe Marce, haceros un llamado de atención a todos los estudiantes, ¿sí? Hace poco se abrieron o se mandó la información a nivel institucional sobre la apertura de los cursos de inglés, pero también de los cursos de aval, ¿sí? El curso de aval es cuando usted no hace, perdón, la prueba de aval es cuando usted no hace el curso de inglés que puede demorarse todo un semestre, sino que hace un examen que avale que usted ya se encuentra con las capacidades de superar el nivel A2, A1, B1, pero entonces yo no he recibido mucha información al respecto, entonces no sé quiénes tienen actualmente van a hacer curso o van a hacer su examen, ¿sí? Entonces, si miran aquí, pues casi todos, casi a todos les falta los niveles de inglés requeridos para grado. ¿Y por qué yo lo menciono aquí si no estamos hablando de grado, sino de prácticas? Pues porque este curso o este aval también tiene que ver con que ustedes puedan hacer su práctica, ¿sí? Profe Entonces Jazz, es importante, señor. hay una pregunta de, buenos días a todos, qué pena, de Lady Yadira Botina. Lady, te damos la palabra. Sí, profe, Jazz, mira, es que aquí aparece, por ejemplo, yo aparezco con A2 y B1, y yo ya yo ya pasé A1, A2, y ahorita pues me falta culminar este año el B1. No sé por qué. Bueno, es importante, es que esto no lo tiene comunicación social en sistema. Es decir, esto no lo ha reportado el departamento de idiomas, el centro de idiomas. Si el centro de idiomas no lo reporta a registro de control, el programa es como si no estuviera. O sea, digamos, ustedes saben que nosotros no manejamos inglés. O sea, eso es un departamento independiente y ellos hacen los procesos académicos y administrativos de manera independiente. Entonces, ¿qué pasa si aquí aparecen pendientes? Ustedes deben hacer la solicitud, ¿sí? Al departamento de idiomas, al centro de idiomas,
para que ellos me envíen las notas, ¿sí? Pero tómenlo como un llamado de atención, pero también para que ustedes puedan comunicar y exigir que se les suban las notas. ¿Por qué el programa de comunicación no puede hacer eso? Porque, como les digo, es una línea aparte, ¿sí? Si bien es requerido en toda la universidad que se cumpla, digamos, con unos grados de cumplimiento, pues, unos grados o niveles de inglés, autónomamente el programa de idioma, el departamento de idiomas se encarga de esa parte. Entonces, ustedes solicítenlo individualmente o de grupo, si ustedes lo desean, con los nombres, los números de cédula, al departamento para que les pasen las notas. Nosotros no, o sea, nosotros nunca nos llegan las notas de inglés porque nosotros no hacemos las pruebas, no coordinamos con los docentes allá, sino que nosotros recibimos y tenemos en cuenta la información que está en el sistema, ¿sí? Entonces, esto no es, o sea, es para preocuparse, es un llamado de atención para que ustedes o hagan el curso o soliciten pues el traslado de la nota. En algunos casos, ustedes hicieron, por ejemplo, el inglés lo acabaron antes de que exista Fénix, entonces lo que se necesita allí es una migración de la nota, porque puede estar en Platón, ¿sí? ¿Alguna duda sobre este tema? No, ¿me puede bajar un poquito para ver los que estamos abajo? Sí, ya. Has, yo quería agregar algo aquí, por ejemplo, en el tema de este estudiante. Este curso también lo inhabilitaría para realizar su práctica, ¿cierto? De ver el... A no ser que haga el aval, profe, a no ser que haga el examen de aval, porque el examen de aval tiene, por ejemplo, ahorita el examen, que ahorita están abiertas las inscripciones, creo que todavía, el examen es el 7 de diciembre, ¿sí? Ok, ya. Entonces, si hace el examen de aval y lo pasa, no habría problema. Vale, perfecto. Por otro lado, si ustedes van a hacer el curso, por ejemplo, digamos que el curso sea el sábado, ahí no habría problema. Pero eso sí ya le corresponde al estudiante ser estratégico y decir, bueno, de lunes a viernes yo tengo que cumplir con 39 horas, no tengo tiempo, o a no ser que lo haga en la noche, ¿sí? Pero como esto no hace parte de la malla, pero no hace parte de un requisito disciplinar, entonces no habría problema. El problema es que se le cruce con sus horas de práctica, pero si lo hace el sábado, si lo hace los sábados, o si lo hace... o si presenta su prueba de aval, entonces no hay ningún problema. Pero eso sí, es importante saberlo ahora, porque si ustedes, por ejemplo, dicen, no, profe, yo voy a hacer examen de aval, pero después dicen, no, es que tal vez que no me alcanza la plata para hacer el examen o no tengo las capacidades para hacer el examen de aval, entonces yo voy a hacer curso, no, allí hay un gran problema, porque los horarios no le permiten. En términos de créditos no hay problema, profe, porque estos no son créditos específicos y no irrumpen en el cumplimiento de los créditos, de los 128 créditos que deben tener los estudiantes para hacer su práctica. Listo, perfecto. En el caso de la estudiante Julie sí estaría habilitada, ¿cierto? ¿Dónde está, profe? González. No la veo. No tenía, pero yo le coloqué ahorita. Ya. Ah, sí, ¿tenía no? No tenía nada. Ah, no, perdón, seguramente se me pasó. No, perfecto, ella tiene 112 más los que está haciendo ahorita, 0 créditos debe. Por ejemplo, para los chicos que deben un B1 o un B1, es fácil que hagan de una vez el examen de aval, creería yo. Sí, pues yo les recomiendo, en algunos casos, pero eso sí depende de cada caso particular, ¿no? Correcto. Bien. Sí. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario sobre esta situación, chicos? Porque el gran porcentaje es que sí, que se da un aval luego del estudio de cada uno, ¿no? Pero hay unos casos que son específicos. Ya, sí. Aquí sigue el caso de Diego Martínez. Sucede como de manera similar que con Oscar, ¿no? Sí, o sea, a partir de 3 créditos es imposible, o sea, no se aconseja, porque no tienen tiempo. Sí, exactamente. Bueno, en adelante. Profe Yasmín, ¿puedo hacer una pregunta?
Claro que sí, Vanesita, buen día. Cuéntame. Y en mi caso, profe, para mi práctica, que no tengo lo de todavía el taller de investigación, profe, ya me pusieron asesor, mi asesor de grado va a ser el profe John, mi asesor. Sí, lo que pasa es que Sí. tú tienes, creo que una solicitud, por eso aquí dice sí, con los acuerdos de investigación. Sí, yo voy a hacer una pasantía investigativa. Así, digamos, Exacto. va pues, a ser mi situación. Pero yo sí podría hacer la práctica, profe Yasmín. Aquí dice sí, con acuerdos de investigación. Ah, sí puedo hacer la práctica entonces, Con los profe acuerdos, Yasmín. sí, Sí señor. puedo. Sí. Son casos Sí, con especiales la... allí, porque tú empezaste a hacer, o sea, tú hiciste el proceso de investigación aparte. Entonces, la idea es que tú, a partir Sí. de que finalices tu investigación con la pasantía, pues no es pasantía realmente, no tiene otro nombre. Cuando tú pases eso, haces el proceso de homologación. Pues eso es lo que se propuso cuando tú iniciaste, ¿no? La verdad, digamos, ese ya hace parte del comité y pues del CIPRO de comunicación social. Digamos, yo no tendría no podría en este momento explicarte bien, pero la idea es que se haga la homologación. Por eso te digo, sí, con los acuerdos. Si no tenemos los Ah, o sea que acuerdos, sí pueda, o sea que el próximo año sí podría hacer en noveno mi práctica tranquilamente, el otro sí, año. sí, no, sí, pero con los acuerdos de investigación. Ah, listo. Entonces, Ah, si bueno, tenemos profe los Yasmín, muchas acuerdos de gracias. investigación de tu práctica, de tu pasantía investigativa, sí. Entonces, eso es lo que tenemos que, como es un caso diferente, es lo que tenemos que hablar con el comité de investigación. Si el comité de investigación hace el acuerdo, da el aval, yo doy el aval. ¿Sí? Sí, Vanessa. Bueno, profe Yasmín, estoy pendiente de ese proceso. Gracias. Claro que sí, Vanesita. Sí, Vanessa, profe Marcela. en el caso de Vanessa, vamos a manejarlo esto pues, de una manera específica, ¿no? Entonces, Vanessa, para que estés pendiente porque pues vamos a agendar unos espacios para hablar de este tema con tu asesor, con el comité de investigaciones y conmigo desde el área de las prácticas para que manejemos todos estos temas. ¿Listo? Claro, profe Marcela, sí, para que ya empiecen para que ya empiecen las asesorías con el profesor John. Claro, es que en tu caso, Vanesita, eso como acaba de mencionarlo la profesora Marcela, se requieren una serie de reuniones con tu asesor para que él también dé el aval, ¿sí? Porque a partir del aval del asesor, del comité de investigación, sabremos que tu práctica equivale al proceso investigativo, porque de tu práctica sale tu investigación, ¿sí? Sí, efectivamente. Claro, claro, profe Yasmín, porque yo hablé con el profe John, profe Yasmín, Ajá, y ¿sí me escucha, profe Yasmín? claro que sí. Y me dijo el profe John que pues que yo sustentaría mi trabajo de grado el próximo año, profe, el próximo año. Sí, No eso este también. año ya no, sino el próximo No, año. no, O sea que no, el claro, próximo no, año eso tendría que ya, sustentar el trabajo de grado y la práctica. claro, entonces eso ya tenemos que hablarlo con tu asesor y con el comité, porque ni la profesora Marce ni Ah, yo tenemos, digamos, instancia allí, eso ya es un proceso de investigación. Entonces eso tienes que hablarlo con el asesor y con el comité. Ujú. Hola, buenas ah. tardes, profe, qué Bueno, pena, profe, apenas no gracias, pude. profe Yasmín. Bueno, Vanesita, listo, de nada. Sí, Y me señor. estaban y me estaban comentando que tenía algunas materias faltantes, Sí, claro. pero pues no, lo único que recuerdo es que debo una materia, la cual no la puedo matricular por los horarios en este caso. Claro. No, pues es que yo no me estoy inventando esto, Dieguito. Ahí sí, esto es lo que me O arroja el sea, sistema. ahí dice que yo he perdido todas esas materias. Sí. No, Pregunta, ¿En serio? pregunta, Eh, Diego, ¿tú pasaste de otro programa a este? Hola. sí, sí, yo pasé a otro programa. ¿Tú tienes los acuerdos de homologación? ¿O con quién hiciste el Mm, proceso de homologación?
Ya no recuerdo, pero creo que fue con el, a ver, Sí, porque con, no recuerdo, sí, sinceramente, es profe, por ya eso, pasó. mira, por ejemplo, pensamiento filosófico, desarrollo humano, lectura, escritura, estas tres son de primer Ujú. semestre. Nosotros ya esas materias no las tenemos como tal, pero si hiciste el proceso de homologación deberían tener la nota en tu historial, no la tienen. Exacto, claro. No, pues claro, porque hasta en los horarios yo no tenía que ver esas materias, porque ya las había, Sí, Ya las las porfa, yo habían pasado. necesito que revises entonces tu correo para ver con quién hiciste la homologación, conmigo no. No, creo que fue Entonces, con, ajá, pero las notas no están. Entonces, ahí sí es importante que revises eso, porfa. Y ¿con quién me deberías, puedo contactar en ese en tus caso? correos primero, revisen tus correos, que ahí seguramente debe estar la petición, o si no, tienes que hacer la petición para hacerte la homologación, ¿vale? Para que nos pasen las notas de qué carrera, perdóname. Contaduría pública. Eso, tienes que hacer la petición entre programas para que se haga esto, ¿vale? Porque ¿Dónde lo puedo seguramente enviar? estas Disculpe. notas están en Platón. Se Claro, no, es que yo supone, tengo las hasta ahí en Platón tengo todas pues, las notas y todo. entonces necesito que me regales un correo solicitando la homologación de estos cursos, de qué carrera, de qué semestre o qué año hiciste esto, para pedírselos a contaduría. Entiendo, listo. Vale, Listo. entonces a su Vale. correo Te se los quedaría envío. faltando, ¿no? ¿Cómo, profe? Te quedaría faltando esta materia, teoría de la comunicación, que Ese, ya no no, ese sí, existe. esa es la que sí, esa sí la perdí por faltas. Esa sí Claro, no, recuerdo muy y bien, esa pero las demás sí. tienes que verla porque esa es disciplinar. Ujú. Listo, no, esa sí la pensaba mirar. Además que ya no No. existe, porque ahorita tenemos Exacto, por la eso, renovación de plan, pero esa está homologada con otra materia. O sea, tienes que ajá, verla. y me ponían a hacer deporte, imagínense. Por eso yo dije como que no, y yo le pregunté al profesor Francisco, y él me dijo que la única forma es de que yo me espere hasta el otro semestre, ya que de pronto me la reemplazaron por esa otra materia, que era de deporte, que es la primera que uno hace, la electiva. Por esa me la reemplazaron. No, 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 no. En tu caso es especial, o sea, no puedes reemplazar teorías de la comunicación que es disciplinar con deporte. Exacto, Francisco me dijo, no, es que esa materia ya no está, entonces fijo, te pusieron nota para reemplazarla. Sí, Entonces, no, pero ahora sí ya está. Ahora tiene otro nombre, pero es la equivalencia que se ha hecho con el nuevo plan. vale, profe, entonces yo ya me A lo ver, Profe, ahí ya. se la voy a hacer, tienes que hacerla. Esa sí, tenemos que mirar cómo, porque sí es importante que la hagas, ¿no? Vale, profe, yo ya le mando el correo de eso. Profe, ya. Profe Yasmin, otra pregunta tengo. Señora, dígame. ¿Sí me escucha, profe? Sí, señora. Respecto a inglés, profe, lo que pasa es que yo ya el A1 lo aprobé, el A2 lo aprobé y ahorita estoy haciendo el B1, profe Tienes que Yasmin. hacer la solicitud para que te pongan las notas en registro en inglés, para que las pasen a registro y control. Claro, porque el A1 sí lo aprobé y el A2 también. Ahorita estoy cursando el B1, ahorita. Listo. Ok. Sí, tienes que hacer la solicitud con el departamento. Y así para todos, ¿no? Profe, ya. Sí, Bueno. ¿Puedo leer la pregunta de Gabriel? creo que Gabriel tenía un mensaje que era lo mismo. Los estudiantes que aparezcan aquí con pendientes deben hacer la solicitud al departamento. ¿Listo? Un correíto al departamento al centro de idiomas y solicitando pues la migración de la nota o el paso de la nota más bien que migración. Listo, profe Felipe, ¿me decía algo? No, profe, era la pregunta de Gabriel si ya la había No, respondido. ya la había leído, sino que quería como otro caso, si no ya iba a responder. Claro, No hay Gabriel, problema. los tres Vale. casos tienen que solicitar simplemente que te pasen la nota, porque en sistema no nos aparece. Bueno, creo que para Gabriel ahorita volvió a conectarse para que me le comenten lo mismo. Profe, aquí estoy. Buenos días. Hola, y entre más rápido lo hagan mejor, porque luego ese problema viene a dar cuando ustedes se van a graduar y luego las notas no aparecen, entonces hay que ponerle mucho cuidado a ese tema si es que no aparecen sus registros de niveles de inglés ya realizados, que aprovechen este momento para solicitar eso, la inclusión, el registro. Sí.
Sí, simplemente tiene que escribir un correo al centro de idiomas, creo que es departamento ahora, solicitando que las notas que ustedes tengan se registren en el registro y control, valga la redundancia. ¿Listo? Nosotros no podemos hacerlo porque no es nuestra dependencia. Nosotros podemos consultar, pero no podemos modificar. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que solicitarlo. Ni el director ni yo tenemos la competencia de hacer ese cambio, ni poner las notas de inglés, ni tampoco solicitar que se les ponga solicitar que se publiquen las notas. No, ustedes tienen que hacerlo. Ahí sí es una cosa como muy, muy personal, pero simplemente con un correo, con su cédula, con su nombre, con las fechas en las que hicieron el curso, en el caso de que las pidan por si acaso, y ya. No es ningún problema. Y como dice la profesora Marcela, es mejor que lo hagan ya para que luego, después de terminar su práctica, si ustedes ya tienen su tesis, no tengan problema en el momento de la graduación, porque créanme, estudiantes se han quedado un semestre hasta un año, ¿sí? Por no tener inglés y por simplemente no solicitar las notas. Eso es. Profe, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna sugerencia nuevamente? Sino para dar como por terminada esta parte. Profe, en el caso de Luisa Guiño, Caterine Bolaños y Ángela Sofía Ruiz, dice sí, se aprueba el 90% de lo cursado actualmente. Exacto. Sí, justamente. Sí, este estudiante pasa porque son muchos créditos. O sea, sí se aprueba, si pasa todos los cursos, o el 90% de los cursos son 10 créditos. Ya. Uh-huh. Y lo mismo con los otros estudiantes, que son, por ejemplo, en el caso de Caterine, si pasa los 8 no hay ningún problema porque ya quedaría con 0 pendientes. ¿Sí? Listo, perfecto. Y con el caso de Sofía Ruiz son bastantes créditos, pero justamente por el historial, o sea, estos casos son diferentes porque a partir del historial que tienen deben pasar, así no sean 16 créditos, pero con el historial solo con 11 ya, digamos, es un tema de estudio. Entonces, estos casos son particulares, pero no hay ningún problema, sí se aprueban, profe. Listo, perfecto. Están atadas, ojo, a que se pasen esas materias, ¿no es cierto? Correcto. En el caso, por ejemplo, de Luz Estela, sí, porque pues solamente es un curso de 2 créditos y que perfectamente puede dialogarse con el sitio de práctica para que esas 2 horitas se puedan pues se pueda hacer más flexible, ¿no? En el momento de la práctica. Ya. Igual que Carolina Costa. Sí, no hay ningún problema. Sí, porque ella ha ido mejorando ese historial, ella hizo un retiro y vuelve solamente para cursar la práctica y esa materia. Entonces, para no alargarnos un semestre más, solo por 2 créditos, entonces decidimos hacerle la aprobación aquí. Vale, perfecto. Bien, chicos, ¿alguna duda adicional con respecto a este tema académico? No, profe. Listo, muy bien. Vamos a pasar entonces al segundo punto. Muchas gracias, profesora Jazmín. De nada. El tema de movilidades e internacionalización. ¿Qué sucede con este tema? La consulta se hizo precisamente en el momento en que se solicitó que ustedes hicieran el registro, ¿sí? Hasta el momento solamente 2 universidades nos han respondido de manera positiva. Una de ellas es la Unicatólica de Cali, ¿sí? Y otra de ellas es la Universidad de la Frontera en Chile. A ambas universidades ya se les ha respondido, ¿sí? En el caso de Unicatólica Cali se facilitaron los currículos de las estudiantes el pasado viernes, entonces estamos a la espera de qué directrices nos dan, si quieren abrir un espacio de entrevista o si solicitan los documentos específicos, ya me estaré comunicando con las estudiantes específicamente. En el caso de UFRO también se envió una notificación informándoles que tenemos la disposición, los estudiantes que estuvieron
pues que se postularon, entonces también les pido estar pendientes porque aún no nos han respondido en qué momento podemos abrir ese espacio. Recuerden que todas estas movilidades, como se dijo al inicio del semestre, van a ser de manera virtual, ¿cierto? O se van a dar de manera virtual. En el caso de Benemérita, la Pontificia Universidad Benemérita de Puebla, en México, ellos también nos respondieron, pero su respuesta fue negativa, ¿sí? Con respecto a procesos de organización interna. Ellos en este momento están redefiniendo muchas cosas a nivel interno de temas académicos y de movilidades y por tanto en este semestre, en el semestre próximo no van a recibir ninguna movilidad de ningún tipo. Y en el caso de Universidad de La Plata, para quienes también se postularon, tampoco hemos recibido respuesta positiva. Ellos también se encuentran como en un proceso digamos, como de organización interna en este momento y pues como por las situaciones que ustedes ya muy bien conocen, tampoco va a ser posible la movilidad con ellos. ¿Sí? Entonces, así las cosas, pues tenemos un par de días todavía para que las universidades se manifiesten. En este caso ya es una situación que no depende de nosotros. Como universidad enviamos las solicitudes, estamos pendientes haciendo como el seguimiento. Yo le he solicitado a la Unidad de Relaciones Internacionales pues que envíe como nuevamente esas solicitudes, recordando, reiterando si hay esos espacios, pero como les dijimos también desde el inicio, ¿no? Son procesos muy supeditados a temas internos y también a los tiempos, ¿no? Entonces, importante también para los próximos días, pues que ustedes tengan varias opciones de práctica, sea una, dos, tres, que no nos quedemos o no nos casemos con una, precisamente porque si es movilidad, pues va a estar supeditada a muchos temas que nosotros no podemos manejar de manera interna, ya no dependen de nosotros. Entonces, la invitación es a que puedan contemplar otros espacios y otros escenarios de práctica. Y para eso, pues es este encuentro y entonces en este momento vamos a ver este tercer punto que sería la oferta de centros de práctica. ¿Listo? Con respecto a la internacionalización, ¿alguna Profe, Sí, hola. hola. Ay, lo siento, no le escuché apenas. Cuéntame. Preguntaba si había alguna inquietud sobre la internacionalización. No, profe, Vale, perfecto, listo. En el caso de Lady, que había una solicitud específica, ya está en trámite, ¿sí? Yo ya entré en contacto con la persona referida y pues ya le envié como toda la documentación y el procedimiento. Bueno, entonces, les voy a socializar o les voy a presentar una pequeña herramienta que hemos construido para efectos de poder tener como mayor claridad o que ustedes tengan mayor claridad y conozcan cómo es todo este proceso de las prácticas. ¿Listo? Para eso tenemos esta herramienta, yo ahora se las voy a compartir, está actualizada al proceso y a los convenios que se han abierto durante este semestre y durante este último año. Es importante aclarar que hay algunos centros de práctica que con ocasión de la emergencia sanitaria no están activos, ya vamos a verlos, precisamente como pues por la misma seguridad de los estudiantes, por las mismas dinámicas internas de las organizaciones. Entonces vamos a ver que pues son situaciones que ya dependen también de la organización interna de las organizaciones. Hay unas fechas probables, aunque todavía no se ha emitido el cronograma académico, digamos, institucional. Hay aquí unas fechas tentativas de inicio, ¿sí? Aclaro, no son las fechas oficiales o planteadas de manera oficial, pero pues están basadas como en las fechas que habitualmente se inicia este proceso de práctica en el primer semestre de cada año. Y la finalización que pues iniciamos generalmente
hemos iniciado de manera habitual la última semana de enero y terminamos siempre con la finalización del mes de mayo en el primer semestre de cada año, ¿cierto? Entonces, más o menos aquí están como esas fechas tentativas en las que podríamos estar iniciando y terminando los procesos de práctica. ¿Qué sucede con las experiencias de movilidad? Ustedes saben que tienen otros calendarios, ¿sí? Generalmente inician pues después de nuestras fechas de inicio, aproximadamente febrero, marzo incluso, y por tanto se alargan un poco más en el tiempo y se extienden junio, finales de junio o mitad de julio. Entonces el semestre, obviamente ahí digamos que es diferente, todo el proceso de calificación y de notas va a ser diferente y pues en eso también nos colabora mucho la profesora Jazmín por el tema de registro de notas, ¿no? Entonces, no se preocupen si es que se va a iniciar dentro de un proceso de movilidad y las fechas son, pues corresponden como a otros calendarios, ¿no? ¿De qué se trata la práctica formativa? Obviamente es un ejercicio que es como el preámbulo y es esa etapa inicial como un simulacro de ese ejercicio laboral que ustedes van a realizar posteriormente, ¿sí? E implica ya un ejercicio de aplicación y de apropiación de todas esas competencias que ustedes durante estos 4 años o 4 años y medio han empezado a conocer y a fortalecer en su proceso formativo para resolver situaciones reales o para resolver, en este caso, necesidades que se presentan al interior de una organización, siguiendo un plan lógico, siguiendo una ruta específica y aplicando unos procedimientos propios de nuestra área de conocimiento, de nuestra área disciplinar, en diferentes instituciones, ¿cierto? Pues digamos que aquí ya depende de cada organización, de cómo está cada organización, de qué se requiere dentro de cada organización y también qué podemos trabajar, ¿cierto? Como profesionales de esta área en cada organización. Todos los espacios de práctica están respaldados por un convenio específico interinstitucional en el que se establecen las reglas, se establecen los compromisos, el cumplimiento de las horas, el tiempo. Bueno, estos son documentos ya más, digamos, más internos, más administrativos. Y esto garantiza que ustedes puedan realizar su práctica, que no vaya a haber alguna dificultad o algún tema, digamos, que se salga de este ámbito específico del convenio. La idea es garantizar que su práctica esté dentro del campo de la comunicación, ¿sí? Y así han sido, digamos, todas nuestras prácticas, pues, dentro de esta experiencia que llevamos como programa. ¿Qué realizamos entonces dentro de este ejercicio? Hay una ruta, ya se las voy a explicar específicamente en qué consiste, ¿sí? Y bueno, aquí finalmente ustedes realizan un ejercicio de aplicación, ese es como el sentido, ¿sí? Y de ejercicio práctico ya de la comunicación como tal. Tiene unas fases específicas, la práctica. La primera fase y es cuando ustedes inician ese proceso, ¿sí? Son asignados a partir bueno, ya de un proceso administrativo se asignan e inician una fase de diagnóstico, ¿sí? Todas las prácticas inician con esta fase de diagnóstico. Hay prácticas a las que se les da continuidad, entonces este diagnóstico ya no es, digamos, tan a profundidad como si fuese un espacio nuevo o un nuevo escenario de práctica, sino que se parte un poco de dónde terminaron, ¿no? De dónde terminó la anterior práctica, se diagnostica también obviamente esa anterior práctica y se complementa con la nueva visión, digamos, o con la nueva proyección de la organización, porque es una nueva fase básicamente, ¿no? O se le da continuidad también a ese ejercicio que haya realizado el practicante anterior y se lo complementa. Obviamente, cada uno de nosotros tiene un aporte específico
y esa es la idea final, ¿sí? Que se puedan retroalimentar y se puedan mejorar cada vez más los procesos que se han iniciado en cada organización. Posteriormente se diseña un proyecto y esto para efectos de que todas las prácticas tienen una incidencia en el sector externo, es decir, en cada organización donde estamos presentes. Y la idea es que esos sean ejercicios que tengan una ruta, que tengan un horizonte, que se puedan medir, que se puedan revisar y evaluar a profundidad. Y para eso la idea de construir un proyecto nos da como ese horizonte que buscamos, ¿sí? Si bien ustedes desarrollan un proyecto, plantean unos objetivos, realizan toda una planificación estratégica, eso no los exime de cumplir con otras labores propias de la práctica y propias del campo de la comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que ustedes dentro de su proyecto hayan realizado o bueno, estén proponiendo, no sé, una estrategia de comunicación digital para una organización, pero a la vez haya que realizar algunos o producir unos contenidos o realizar algunas notas para algunos medios, lo van a tener que hacer, ¿sí? Entonces, mientras estén las funciones asignadas dentro del campo de la comunicación, se van a realizar o se van a tener que cumplir. Muy bien. Posteriormente viene una etapa de aplicación o plan de acción. Muy bien, en términos de tiempo, pues tenemos, por ejemplo, que las 3 primeras semanas de su práctica pueden estar dedicadas al diagnóstico. Posteriormente viene la etapa de proyecto y la idea es que culminando ese primer corte o esa primera fase evaluativa e inclusive antes, ustedes ya hayan complementado todo ese proyecto, esté definido en términos de objetivos, de actividades, de funciones específicas o de planificación específica y al cabo de esa primera fase ustedes ya empiecen todo el tema de la aplicación y ese plan de acción. Finalmente, ya cuando está terminando su semestre académico, pues ya ustedes hacen como una retroalimentación de su práctica, del proceso. Se construye un informe final donde se abordan todos los resultados, los productos logrados y los aprendizajes, así como esos temas que de pronto no se alcanzaron a lograr o esas dificultades que se generaron en el centro de práctica. Este proceso siempre está acompañado de los docentes. Hay 3 fases evaluativas también. En este caso, los jefes inmediatos entran en interacción con los docentes asesores para realizar las revisiones pertinentes en términos de diagnóstico, proyecto, avances y dificultades o también los logros de los practicantes. Estas evaluaciones se hacen de manera escrita para tener también toda esa evidencia y se retroalimenta con ustedes para efectos de que ustedes puedan conocer cómo está desarrollándose su desempeño en el campo de práctica y podamos ver esa evolución también del practicante en cada centro de práctica. Hay unas evaluaciones, como les digo, que también realizamos los docentes asesores. Cada fase evaluativa o cada corte, como lo conocemos, tiene unos porcentajes o tiene unas valoraciones específicas, ¿sí? Son notas compartidas en las 3 fases, entonces en primer corte, pues, segundo y tercer corte vamos a evaluar tanto el docente asesor de la universidad como el jefe de práctica. Siempre estamos en constante interacción para ese proceso de seguimiento y mejoramiento de ustedes. Muy bien, en el momento en que vamos a empezar todo el proceso de las prácticas, es importante que tengamos en cuenta los siguientes aspectos que les voy a mencionar. Ya iniciamos por el tema de la hoja de vida. ¿Y esto para qué? Para que podamos enviar o facilitar esos currículos a cada centro de práctica. Y en el caso de tener varios estudiantes interesados en un solo centro de práctica, son las mismas organizaciones quienes realizan el proceso de selección.
¿sí? Por eso se insiste tanto, o bueno, quizás he sido un poco insistente en el tema de la hoja de vida, en que esté lo mejor presentada. Se realizaron actividades desde la tutoría también para fortalecer este aspecto, con el objetivo de que tengamos esa experiencia de construir nuestra hoja de vida y que nos enfrentemos a un proceso de selección como se haría en el ámbito laboral real. Entonces, ese es nuestro primer requisito en este momento. Luego vienen otros requisitos importantes antes de iniciar la práctica. Y otro de ellos es este tema, el certificado de afiliación a EPS vigente. ¿Sí? Ustedes deben, antes de hacer la asignación en el próximo semestre, deben presentar un certificado de afiliación a EPS vigente, como cotizante, como beneficiario en cualquiera de los regímenes que ustedes manejan en este momento o al cual estén afiliados. Lo importante es que al momento de iniciar su práctica, esa afiliación sea activa o esté activa. Pregunta, ¿alguno de ustedes supera los 25 años de edad? Sí, profe. Sí, profe. Marcela. Ok, ¿cómo estamos en el tema de afiliación a EPS? Yo estoy en Ensanar subsidiado, profe. Ah, bueno, pero tú eres cotizante, ¿cierto? Sí, pues igual no pago nada porque hice mediante lo del CISBEN, Ah, pero ok. sí estoy. Ah, ya. Ujú. Listo. ¿Y Vanessa? ¿Sabes cómo? Yo estoy en Medimás. En Medimás estoy, profe. Marcela. Pero tú eres beneficiaria, ¿cierto? Creo que sí. No sé muy bien. Pero en Medimás estoy. Ok, allá tienes tu atención. Tenemos que revisar muy bien cómo es este tema, ¿listo? Para todos los demás. Y tenemos o debemos tener esa afiliación vigente durante toda la práctica. ¿Eso qué quiere decir? Que al finalizar el semestre, el primer semestre de 2021, pues ustedes sigan o continúen con esa afiliación activa a la EPS. Bueno. Otro de los requisitos que se solicita al iniciar el proceso de la práctica, pero esto ya sería el próximo semestre, sería una fotocopia de su cédula y este tema importantísimo, matrícula académica y financiera para iniciar su práctica. ¿Qué sucede en este caso? Profe, una pregunta. ¿El certificado de afiliación a EPS vigente no se podría también con el seguro de la universidad? No, ¿Quién no contaría con EPS? No, ese es otro requisito inclusive que se solicita y que por convenio está establecido. Ustedes tienen en el pago de su matrícula académica y financiera, se cubre con ese seguro, ¿cierto? O digamos que ustedes adquieren ese seguro, esa afiliación a la ARL, que en este caso es Colmena, creo. Para los practicantes es Colmena. Y en ese sentido, ese documento lo solicitan los centros de práctica. En algunas ocasiones, algunos centros de práctica suelen decir, no, nosotros cubrimos con ARL o la afiliación ARL del practicante, que es la aseguradora de riesgos laborales. Pero eso ya está cubierto por el proceso de pago de matrícula académica suya. Entonces nosotros desde la universidad les enviamos a los centros de práctica o a ustedes, porque ustedes también tienen que tener conocimiento de esa documentación, se envía el certificado, ¿sí? De afiliación. Pero este certificado se emite en el momento en que ustedes han realizado ya su práctica, su pago de matrícula financiera y están matriculados académicamente en la universidad. O sea, son estudiantes activos. ¿Sí? En ese momento nos dan o nos facilitan ese certificado. Pero eso es otra cosa. Nosotros tenemos que garantizar que estamos afiliados a EPS, que esa afiliación está vigente y que la vamos a manejar de esa manera o que va a estar vigente hasta la finalización de su práctica. ¿Listo? Es otro requisito. No se cubre ni es convalidable con otro tipo de afiliaciones.
Con los estudiantes que aspiran a la movilidad, bueno, actualmente hay una serie de documentos específicos que se requieren o que la Unidad de Servicios Internacionales solicita a los estudiantes. Entre ellos algunos como una carta de solicitud del practicante, una carta de presentación, bueno, el currículo, la hoja de vida también se la pide, el récord académico, unos documentos de autorización de los padres. Bueno, hay varios requisitos que en su momento y para quienes se involucren en este tema o opten por este tema de la movilidad, pues ya los van a conocer. Sí, este proceso no lo hago yo, no lo hacemos dentro del programa. Hay un docente encargado en la facultad de orientarles en todo este proceso más administrativo, claro, lo administrativo, porque lo académico, cuando es movilidad, nosotros como asesores también les hacemos el acompañamiento. ¿Ok? Pero dentro de lo administrativo, todo lo que implica que proyectar los documentos, que los formatos y todo esto, lo maneja un docente de la facultad con quien ya pues entraremos en contacto posteriormente. Digamos que cuando lo podíamos hacer presencial, pues obviamente estos documentos se entregaban en físico, pero pues en esta ocasión todos los documentos se están solicitando de manera digital, ¿no? O escaneados. Entonces, preguntas hasta este momento. Profe, buenos días. Días. Buenos días, profe. Mi pregunta es acerca de qué fecha deberíamos de entregar estos documentos y si este certificado de afiliación a la EPS, como usted dice que tiene que ser vigente, ¿sería bueno entregarlo ahora o en el próximo año? Preferible el próximo año porque sería todo el proceso de afiliación, ¿sí? Entonces, en ese caso sí sería mejor el próximo año. Gracias, profe. Uh-huh. Y la documentación, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de movilidad, pues eso ya depende, lo ideal es que sea en este año, obviamente. Entonces, terminando este encuentro, pues podríamos entrar en contacto con el docente encargado que les menciono de todo este tema, de gestionar estas movilidades, para que él nos oriente sobre las fechas. Hasta el momento no nos han informado sobre estas fechas o estos límites, porque además las organizaciones o las universidades no han respondido, ¿sí? Entonces, con quienes ya respondieron, pues yo ya he enviado lo que me han solicitado, entonces estamos a la espera solamente de esas respuestas. Bueno, ¿qué necesitamos o qué requisitos tenemos o se piden para iniciar la práctica formativa? Estar matriculado académica y financieramente al semestre que le corresponde, en este caso el 9º semestre. Nosotros no podemos entrar en compromisos, ¿sí? De asignar un practicante a una organización si el practicante no está seguro de que va a continuar, no sabe, no tiene, digamos, como esa certeza de si va a continuar estudiando por X o Y motivos, o sea, situaciones pueden suceder las que ustedes quieran. Entonces, este tema es muy diplomático también y para eso tenemos que estar seguros completamente de que ustedes van a continuar su práctica o siendo estudiantes activos a partir de su matrícula académica y financiera. Una vez que esté realizado este proceso, se hace la asignación formal a cada centro de práctica. Haber aprobado la totalidad de los créditos hasta el 8º semestre de las áreas profesional y disciplinares, es lo que estábamos revisando ahorita con la profesora Jazmín, ¿cierto? Tener la afiliación vigente a la EPS o a una EPS y el convenio vigente interinstitucional, pues de esto ya me encargo yo, obviamente, para poder darle viabilidad a esa práctica.
Por acá que tenemos, bueno, en esta ocasión no vamos a manejar diligenciar esta matriz, va a haber otra matriz, un formulario más bien que yo les voy a compartir, en donde ustedes solicito sus datos personales y ustedes van a consignar 3 de las opciones de práctica que más llamen su atención o que les parezcan más interesantes a ustedes de los que les voy a socializar en este momento. Entonces, por acá tenemos los centros de práctica locales, las experiencias que hemos tenido a nivel nacional y las experiencias a nivel internacional. Ya vamos a ver cada una. Igual ustedes las pueden revisar con mayor detenimiento ya en la comodidad de su casa y en su propio espacio. Por acá tenemos algunos espacios en donde hemos estado tradicionalmente y en donde vamos a estar, porque hay algunos de estos centros que son nuevos. Quiero aclarar de entrada que aquí están todos los centros de práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues son lugares en donde hemos estado, tenemos convenios activos vigentes. Sin embargo, como les comento, con ocasión del tema de la emergencia sanitaria, muchos de ellos ya no han tenido la posibilidad de recibir practicantes ni de nuestro programa ni de otras áreas por seguridad, ¿ok? Y principalmente están todas las áreas de la salud, o sea, de todos los centros que les voy a presentar en este momento, los que definitivamente no vamos a, o en los que definitivamente no vamos a poder estar es en estos centros o en estas áreas dedicadas específicamente a la salud en cualquiera de sus ámbitos, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos en Popasto, aquí están las líneas principales de trabajo que hemos desarrollado allá. Quiero también hacer como algunas observaciones con respecto a esas líneas que aquí se especifican, y es que los centros de práctica muchas veces o en su gran mayoría son espacios integrales, que ya depende, digamos, del proyecto que empecemos a definir, ¿sí? O cómo se define o se concerta con cada centro de práctica un campo de trabajo, hace que una práctica sea de un corte más de medios o un corte más del campo organizacional, ¿cierto? Eso ya depende en gran medida de cómo concertamos en esos espacios de asesoría con los estudiantes y los centros de práctica. En sí, algunos centros de práctica tienen como algunas características, algunos rasgos o tendencias hacia un campo específico. Sin embargo, la mayoría de ellos realizan una articulación de todos los campos de la comunicación. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere, a excepción de, por ejemplo, el tema de los medios, ¿no? Los medios sí fundamentalmente pues están más orientados a esa producción de contenidos para medios. Pero el resto de centros de práctica van a ser escenarios más integrales y más de combinación de varios elementos o de varias prácticas de la comunicación. Profe Mar. Sí, profe Felipe. Es verdad que en algunos centros de práctica pues se trabaja con la producción de medios. Eso no quiere decir, digamos, que se va a limitar, y yo lo digo por experiencia, es decir, cada uno de nosotros vamos a trabajar proyectos de práctica y en esa medida, si a usted, por ejemplo, en su proyecto de práctica, como es el caso de este semestre que estamos culminando, le asignan la realización de una revista digital. Lógicamente, detrás de eso, es decir, hay toda una producción periodística, pero más allá de lo periodístico, yo digo más allá, escúcheme bien, más allá de lo periodístico, no estoy demeritando toda la labor periodística como tal, que me encanta ese campo también, es también trascender toda la dinámica estratégica de la comunicación a través del medio. Entonces, entender esa dinámica permite dimensionar realmente el papel del comunicador en una organización para que no se lo estereotipe, si se me permite la expresión, en un comunicador que se dedica únicamente a la producción periodística como tal, sino que amplía un rango de acción
mucho más grande, que es la comunicación estratégica y todas las líneas de comunicación que conocemos. Por lo tanto, en nuestra labor está, ¿no? Es decir, trascender mucho más allá de la mirada que comúnmente hacen la mayoría de las personas del comunicador social, que es una persona que se dedica a la producción de notas, ¿no? Bueno, eso ya lo miramos en lo sucesivo, profe Marcela, le doy la palabra. Bien, profe, muchas gracias. Sí, efectivamente, de eso se trata, ¿no? Bueno, chicos, entonces continuando. Aquí tenemos entonces, en este caso, pues la posibilidad de realizar también nuestras prácticas en dos instancias importantes y de gran, digamos, para no utilizar la palabra práctica, pero sí, digamos que son un espacio interesante de práctica para ustedes y han resultado experiencias interesantes allí y de buen aprendizaje que son la alcaldía y la gobernación. En la alcaldía pues hemos estado en dependencias como Dirección Administrativa de Juventud, Secretaría de Cultura, la Oficina de Espacio Público y la Secretaría de Salud, entre algunas de las instancias al interior de esta organización, de esta entidad. Y en Gobernación de Nariño hemos estado también en Dirección Administrativa de Cultura, el Consejo de Cine y Audiovisuales de Nariño, la Oficina de Comunicaciones, la Pinacoteca Departamental y la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo. Es un espacio nuevo que se ha solicitado durante este semestre. Hemos estado también en la Asociación Deportivo Pasto. Aquí, profe Feli, con temas, este semestre hubo como varios complementos, ¿cierto, profe Feli? Entonces sí le pido a usted que nos colabore, que han trabajado con esta organización. Con la Asociación Deportivo Pasto se trabajó en fortalecer especialmente la comunicación digital y para ello pues se fortaleció los procesos de producción en web, en redes y lo importante fue que a partir de allí se contribuye estratégicamente a las búsquedas que tiene la Asociación Deportivo Pasto, no solamente con el trabajo directo con los hinchas, que es uno de los públicos, sino con los otros públicos objetivos, que también son los inversionistas, las personas que están vinculadas estrechamente con la asociación. Y bueno, en parte de ese medios digitales, también se trabajó con la revista digital Tricolor, que es la que Deportivo Pasto realiza. Y lo que se hizo de una forma interesante fue ampliar muchísimo la producción de esa revista, fue constante la producción y vemos que eso fue uno de los aportes valiosos, ¿no? de la experiencia con Deportivo Pasto. Y todo eso se logró a nivel de un trabajo netamente virtual, ¿no? Eso, mi profe. Bien, profe, muchas gracias. En la casa también tenemos varios espacios en donde realizar su práctica y así ustedes en un momento digan no quiero saber nada más de la universidad, pues ha resultado un escenario de bastantes aplicaciones, ¿sí? Hemos estado en la unidad de proyección social, en la oficina de egresados, en el mismo programa de comunicación, en el programa de ingeniería mecatrónica, en psicología, en un proyecto institucional denominado Francisco al Barrio, que está, digamos, orientado hacia una intervención interdisciplinaria e interinstitucional en la Comuna 5. En esta fase está en etapa de diagnóstico, pero se espera que para el próximo semestre ya se inicie con la implementación primaria del proyecto. Y tenemos una opción en este caso de un nuevo espacio que es la unidad de educación virtual. Interesante precisamente porque este escenario se ha abierto, ¿no? Durante esta última temporada, entonces se quiere fortalecer todo el tema de contenidos,
y de herramientas también para fortalecer este tema. En el caso de la Fundación Proinco, básicamente es para un perfil más de cambio social, pero esta práctica no tuvo continuidad precisamente cuando inició todo el tema de la pandemia, porque algunos de sus procesos estaban en cierre en ese momento, entonces se dedicaron netamente a cerrar procesos, proyectos, y vamos a ver qué surge durante este próximo semestre con ellos, ¿sí? Pero se estaba trabajando en temas, en estrategias de comunicación de los proyectos y para la participación de derechos de niños y derechos de niños, niñas y adolescentes, también con población en condición de migrantes, y además abrió un centro de comunicaciones en Proinco. Entonces, el espacio, digamos, que está, ya depende, es como de manera interna en la organización, si quieren y tienen las posibilidades de continuar con este centro para generar procesos también de involucramiento en producción de contenidos con estas poblaciones, ¿no? Hispanoamérica, como les comento, Cruz Roja también bajo esas condiciones de no poder continuar en este momento, por lo que ya conocemos. La Fundación Casa de la Memoria en Nariño, inicialmente pues estuvimos como con el Café Moneta, pero ahorita ya estamos trabajando con la Fundación Casa de la Memoria como tal, en todo el tema de medios, un fortalecimiento organizacional que estaba pues como les digo, como emergente, ¿sí? Como queriendo fortalecerse y crecer, y la oportunidad del practicante ha sido esa de fortalecer este tema más organizacional de la fundación, porque es una organización en crecimiento. Y todo el tema de las redes sociales, asimismo como estrategias para convocar públicos, para gestionar procesos también. Tienen un programa de radio que lo hacen con Radio Universidad de Nariño, entonces hay varios campos, como lo ven allí también, de ejercicio. Radio Nacional, Parque Soft, Profe Feli. Parqueso, pues es una entidad que trabaja todo su campo digitalmente como tal, todos los procesos de formación digital y sobre todo con público objetivo como empresas y comunidades. En Parquesop se trabajó este semestre en 2 proyectos directamente, uno que se llama Poeta DJ Spark y la simbología de carnaval. Entonces estuvieron 2 practicantes y cada uno asumió un proyecto. Y la intencionalidad fue bien interesante porque el primero buscaba la humanización, mostrar la humanización en medio de un mundo digital y cómo uno puede llegar a través de unos procesos a visibilizar esas experiencias. Y la segunda, en el tema de simbología, para que las personas valoremos, comprendamos mejor el tema de cada uno de los símbolos que engloban el carnaval de negros y blancos y cómo lograr apropiarlos. Se llegó a una gran cantidad de población y bueno, la importancia, digamos, del proyecto era la medición, es decir, hasta qué público se han llegado, cuáles fueron sus elementos demográficos, cómo se recibió esa red social, en este caso, y la página web en ese tema del proyecto, cómo se hizo el seguimiento y las diferentes actividades conjuntamente con las estrategias para llegar a unos logros significativos en cuanto al posicionamiento que debe tener, digamos, una valoración del carnaval de negros y blancos en la ciudad. Esa era como la intención del proyecto. Parquesop siempre está renovando, es decir, estos proyectos pueden continuar o se pueden asignar unos nuevos, dependiendo, como ha dicho la profe Marcela, del acercamiento que hagamos al inicio de semestre y que se deje definido muy bien las líneas de acción en cada uno de los proyectos a asumir. Sí, profe, precisamente porque hace un año trabajamos un tema de contenidos también, audiovisuales, y otro de los practicantes estuvo dinamizando una red de mujeres emprendedoras, que era otro proyecto que tenían, ¿no? Entonces, como ven, pues las actividades van también variando dependiendo del momento,
los proyectos que se dinamizan al interior de cada organización. En la Corporación Autónoma de Nariño, Universitaria Autónoma de Nariño, también hemos estado con unas líneas de trabajo de comunicación interna-externa y también dinamizando el tema de la radio universitaria. Ya recientemente se creó una oficina de comunicaciones y estaban los practicantes también colaborando en todo el tema de estructurar toda una política de comunicaciones. Entonces, ahí están, se sigue, digamos, trabajando en esa línea y en ese fortalecimiento. La Agencia de Desarrollo Local de Nariño, con ellos trabajamos hasta el semestre pasado en apoyo a procesos comunitarios relacionados con proyectos agrícolas y de desarrollo territorial. Y en esta ocasión, pues trabajamos apoyando una red también, una red en el norte del departamento de Nariño de productores agrícolas a partir de ejercicios de capacitación virtual. Entonces, ese espacio está abierto también para la continuidad, obviamente adaptándose como a esos entornos que lo requieren o que se nos exigen en este momento. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas tiene unas líneas de trabajo también de contenidos, generar contenidos, escribir notas, producir contenidos también para digitales. En el caso de esta organización que se denomina Alarmas Inteligentes Tálamo, ellos han sido desde el inicio comunicación corporativa. Este semestre trabajamos todo el tema de renovación de la identidad de la organización porque estaba como un poquito, ¿cómo decirlo? Necesitaba refrescarse, ¿sí? Entonces se abordó todo ese tema, plan estratégico de comunicación de la organización y se renovó la página web. La idea es continuar con ese plan estratégico también. Estuvimos también en Artetra, que es una fundación orientada a todo el ecosistema cultural. Ellas, digamos que tuvieron también como un cambio, una variación y una reinvención a partir del tema de la emergencia sanitaria, pero han continuado con sus proyectos y pues el espacio también está allí abierto. La idea es que ustedes puedan revisar estas organizaciones y revisar en mayor profundidad a qué se dedica cada organización para que ustedes vean si es de su interés y de su afinidad también. Eso es importante revisarlo, no nos quedemos con lo que les estamos presentando aquí los profes, sino que ustedes puedan conocer las organizaciones a profundidad, porque ustedes saben muchas veces, hasta en los mismos espacios de entrevista le preguntan, bueno, ¿usted qué sabe de nosotros? Sí, en este caso, ¿qué sabe de Artetra? ¿Quién es la directora o el director? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus espacios? ¿Cierto? Entonces, tenemos que conocer ese espacio a donde es que nos vamos a involucrar. Este es un proceso, OIM es un proceso que se abrió el semestre pasado, pero la idea pues es poder dinamizarlo a partir del próximo semestre. En ese momento se estaba pensando en abordar estrategias con población migrante en sector de frontera, fundamentalmente en la ciudad de Ipiales, sería este espacio de práctica, ¿cierto? Con FENALCO, bueno, Bellatriz sucede lo mismo que con el área de salud, FENALCO, Telepasto, en la primera ocasión Telepasto estuvimos en el tema específicamente de contenidos para el periódico de UDENAR, pero el espacio está abierto también para el canal y para apoyo a todo el tema de redes sociales también, para quien le interese involucrarse en este ámbito. Ellos también tienen sus puertas abiertas y disponibles para el apoyo de los practicantes. En el caso de FENALCO también se manejaron temas de dinamización de contenido, sobre todo contenidos para redes sociales. Cámara de Comercio, profe Feli. Este es un espacio que se abrió este semestre. Aquí vamos a ver los nuevos, los más nuevos, ¿no? De aquí en adelante.
profe Marce, compañeros. La Cámara de Comercio de Pasto tiene una organización muy interesante. Ustedes entenderán que es una organización que tiene muchísimas dependencias, tiene varios elementos de trabajo y por ende también, digamos que la dinámica de las comunicaciones allí es muy amplia y a la vez compleja y muy enriquecedora en su práctica. Tuvimos la experiencia con los chicos actualmente, porque esta es una nueva administración. En Cámara de Comercio, pues se realizó el diagnóstico de comunicaciones de Cámara de Comercio, un diagnóstico muy interesante. Es decir, bueno, yo aprovecho aquí como para sugerir un poco la revisión de todo lo que es para su práctica de la planeación estratégica, ¿no? Es decir, para un diagnóstico bien elaborado hay unos elementos, hay unos instrumentos que ustedes seguramente los han visto en sus trabajos de investigación. Y si no, pues hay que mirar cómo uno desde el marketing, desde los procesos organizacionales que ustedes se formaron, pueden asirse para hacer unas buenas lecturas de contexto que permitan posteriormente pues plantear unos proyectos de práctica realizables, viables, medibles y lógicamente de impacto en la institución y en las comunidades donde se interviene. Digamos, es la intención. Cámara de Comercio se hizo un diagnóstico muy bueno y se planteó unas líneas estratégicas iniciales para lo que es ya el dinamismo de Cámara de Comercio. Ahí hay una comunicadora social también egresada de nuestro programa, encargada de las comunicaciones y la verdad fue muy, muy enriquecedor. Cada uno de ellos, vieron creo que 3 chicos, 2 chicas y un chico en Cámara de Comercio, y cada uno de ellos pues asumió unas responsabilidades individuales y una colectiva que precisamente era el plan de comunicaciones estratégico para Cámara de Comercio de Pasto, y que seguramente quienes van allá pues van a conocer ese proceso que creo que es uno de los que ofrece una continuidad en el camino. Eso es mi problema. Sí, así es. Bueno, otra de las organizaciones, Corporación 8 de Marzo por la Igualdad de Mujeres y Hombres, también un centro de práctica nuevo, basado en estrategias de comunicación digital en este momento, también como por la coyuntura, pero de amplio trabajo, ¿no? O sea, ustedes pensarían que el hecho de realizar un ejercicio virtual es más sencillo, le quita como de pronto esa rigurosidad al trabajo, pero no, efectivamente el trabajo realizado en organizaciones como esta, tanto como en Cámara de Comercio, han mostrado eso, ¿no? Que se puede trabajar, que es importante y que organizándonos y teniendo un pensamiento también estratégico podemos realizar grandes aportes y grandes aprendizajes. Este espacio está abierto, es nuevo, Fundación Cultural Caigua. Es una fundación dedicada a la gestión, son gestores culturales, ¿no? Artísticos y del arte. Y ellos ahorita están impulsando unos proyectos de corte educomunicativo y otros proyectos que están relacionados con capacitación en temas de producción y contenidos tanto audiovisuales como fotográficos, como de redacción y otros contenidos para poblaciones vulnerables y otro tipo de poblaciones. Ellos cuentan ahora pues con varios apoyos institucionales, entonces quieren dinamizar ese tipo de proyectos. Invest in Nariño es una nueva propuesta también, iniciamos con ellos este semestre y básicamente estábamos orientados hacia la construcción de estrategias para el desarrollo de contenidos y estrategias digitales, ¿cierto, profe Feli? Sí, Invest in Nariño es una agencia para la captación de inversiones en el departamento de Nariño, es decir, una entidad muy interesante para fortalecer y la idea era precisamente trabajar con toda la dinámica de las comunicaciones de esta agencia que permita la visibilidad y lógicamente una mayor captación de inversionistas y de conocimiento de la población en cuanto a lo que es y representa la agencia para el departamento de Nariño. Eso. Sí, efectivamente, una organización nueva, ¿sí? Que requiere como de ese arranque también.
Y además lo que menciona el profe es importante, ¿no? Precisamente con el objetivo de que estas estrategias no solamente den visibilidad a la organización como tal, sino al quehacer, y que en este caso está orientado a fortalecer y a evidenciar esas potencialidades del departamento a todo nivel, ¿no? Para fortalecer esa inversión en el departamento, en la región. Entonces, es como un ejercicio en doble vía. Mamazur, la productora, que ustedes seguramente también la conocen, en esta ocasión pues también fue un espacio que se abrió este semestre para, digamos, como que se quiso iniciar, pero bueno, por algunas situaciones del practicante pues no se logró concretar, entonces el espacio está allí, el espacio está abierto también para todos los perfiles que están relacionados con la producción audiovisual. En el caso de Avante, el Sistema Estratégico de Transporte Público, con ellos estuvimos presentes hasta el año pasado, bueno, en este año se quiere retomar también, y generalmente hemos trabajado en temas de medios y los medios digamos, que permiten como la visualización de todo el quehacer de Avante y algunas estrategias de comunicación externa para llegar a las poblaciones también con el objetivo de generar conciencia ciudadana sobre diferentes aspectos que tienen que ver con la movilidad, ¿no? Con Talento es una organización nueva también, están relacionados con el desarrollo de software, han trabajado con otros programas de la universidad, fundamentalmente desde el área de ingeniería de sistemas y otras ingenierías, y en esta ocasión quieren o nos han solicitado un apoyo para todo el tema de estrategias para la producción de contenidos que visibilicen la ciencia, el desarrollo tecnológico, el mismo quehacer de la organización. Y finalmente una nueva solicitud también de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Nariño. Y en esta organización pues trabajamos estos temas, ¿no? Todo el tema de medios, contenidos para redes, estrategias para la producción de contenidos también. Y un componente más social o más vinculado también a procesos de sensibilización en temas de gestión del riesgo a nivel regional. Vamos ahora entonces a las experiencias nacionales. En este caso ustedes pueden redireccionar, aquí les redireccionamos a la web de cada organización para que ustedes las conozcan. Por un lado tenemos a Coalico, la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, esta es en Bogotá. También tenemos Justa Paz, que es otra organización, digamos, como aliada o no aliada, sino hermana de Coalico. También aquí están como los contenidos que se trabajaron con ellos. Acá tenemos digamos, la modalidad específica. Estos son convenios nuestros. Los que dicen por acá internacionalización son convenios que hacen parte de la unidad de servicios internacionales, pero que se han hecho activos a partir de nuestros practicantes. La Unicatólica que les hablé al inicio. En este caso, la corporación CEINFRO, que es una organización también dedicada a todo el tema de la sensibilización y la socialización en temas científicos. Y con ellos trabajamos el semestre pasado, están en Bogotá de manera virtual y aprovechamos para constituir una revista digital donde se socializaban o donde se empezaban como a circular contenidos y publicaciones que muestran ese avance en ciencia y tecnología en el país. Ese fue pues un proyecto que se quedó, digamos, como en la propuesta de la revista, pero una segunda fase nos permitiría ya hacerla operativa y dinamizar esa revista. Y también estuvimos presentes en Telepacífico, pero en Telepacífico es un convenio que se activa con ocasión del interés de cada practicante. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no es un convenio, digamos, ni a mediano ni a largo plazo, sino a corto plazo por la duración del practicante en Telepacífico, y en esa ocasión pues fueron temas, hace un año,
fueron trabajados temas de apoyo técnico para la producción audiovisual y temas de reportería. Esas han sido nuestras experiencias nacionales. Y por acá tenemos nuestras experiencias internacionales también, la Universidad César Vallejo, en Perú, en sus 3 sedes, Chimbote, Chiclayo y Lima, la Universidad Técnica del Norte, allí pues se desarrollaron ejercicios más que todo relacionados con los medios, o sea, la práctica era en la oficina de medios de esta universidad, y el apoyo técnico en el audiovisual, la Universidad de la Frontera a partir de una experiencia que en algún momento hablamos, que era el programa PIRI, la Universidad Autónoma Benemérita de Puebla, Regiomontana, Colima, pero como les digo, y Universidad de Murcia en España estuvimos hace un par de años. Como les digo, pues en este caso, estas experiencias pues están supeditadas a las respuestas que nos den los practicantes, que nos den cada centro de práctica. Y por acá pues tenemos como unas pequeñas experiencias de práctica, de movilidad, perdón. Por acá ustedes pueden irse a todos los convenios de movilidad, que ya ustedes los conocen. Y aquí, bueno, como las experiencias de los practicantes que han realizado su práctica a partir de la movilidad. Por acá pueden acceder a nuestras redes sociales, a las redes sociales del programa y la universidad. Y bueno, entonces, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Alguna pregunta antes de continuar? Ya vamos a terminar. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. En las prácticas, ¿solo es un estudiante o pueden haber más de un estudiante en el mismo lugar de práctica? A ver, cuando son experiencias nuevas, procuramos que sea un practicante por centro de práctica. Ahora, ¿qué resulta? Que algunos centros manejan diferentes proyectos, como por ejemplo el que les comentaba ahorita el profesor Felipe, Parquesoft o Cámara de Comercio, ¿sí? Y en ese caso se pueden asignar máximo 2 practicantes a cada centro de práctica, dependiendo de las solicitudes que tenga, que se va a dedicar cada practicante, ¿sí? Porque la idea pues es generar experiencias de aprendizaje a cada practicante y no que de pronto uno esté trabajando y el otro no, ¿sí? Entonces, procuramos que sea de esa manera, pero todo depende también como de las necesidades de la organización, de qué resultados nos haya dado previamente cada centro de práctica. Por eso, para efectos de los centros de práctica nuevos, se procura que sea un solo practicante, ¿sí? Para conocer cómo va a ser la dinámica hasta que nos alcanzamos como a empapar y a familiarizar con cada centro de práctica también. Ahí les comparto. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena interrumpirla. Respecto a la práctica en la OIM, ¿está habilitada para el próximo mes? Es que no me quedó muy claro, la verdad. Sí, señora, está habilitada. Aunque entiendo que había una solicitud previa de OIM para un perfil específico del grupo. Entonces, creo que ese tema ya está definido, les tendría que confirmar. Y para confirmarles eso, entonces yo construyo una matriz en la que están los centros específicos habilitados. ¿Listo? Así lo manejamos el semestre pasado y pues estuvo muy bien también. Entonces, hay 2 temas que voy a publicar entonces. Uno de ellos es el formulario. ¿Listo? El primero es un formulario en el que ustedes anotan sus datos personales y los 3 centros de práctica específicos, ¿listo? De su interés. Esto con el objetivo de que si las empresas escogen a los practicantes, cuando ellas, por ejemplo, si hay 3 de ustedes están interesados en un centro de práctica, entonces ellas realizan la selección. Para eso yo les facilito las hojas de vida, se agenda con ellas un espacio al que ustedes deberán asistir de manera remota, de manera virtual, para realizar toda la entrevista.
Profe, una preguntita respecto a las entrevistas, ¿cuándo se realizarían? ¿En enero o cuándo? De centro, espérame un segundo que estoy escribiendo, habilitados, listo. El segundo documento sería la publicación de centros de práctica habilitados. Listo, eso lo haría en el transcurso de esta semana y ustedes mientras tanto se van enterando de cada organización que sea de su interés. Con respecto a los espacios para entrevista, esos espacios lo ideal es que se habiliten en este transcurso de semanas, ¿sí? En lo que nos resta de semanas, y algunos espacios sí se van a tener que agendar en el próximo semestre, al inicio del semestre, ¿no? ¿Otra pregunta? Profe, otra. Entonces nosotros cuando realicemos nuestras prácticas tendremos que trabajar pues realizar la práctica de 8 a 12 y de 2 a 6. Cuando la práctica, sí, efectivamente, las prácticas presenciales se manejan en ese horario de oficina, de 8 a 12, 12 a 6, son cumplimientos de 39 horas semanales, lo que aproximadamente se traduce en 620, 624 horas a lo largo del semestre. Profe, ¿es necesario ese horario o la empresa podría escoger el horario, no sé, el horario que a ellos les convendría y pues realizando 8 horas diarias? Pues eso ya se define también entre el centro de práctica y el asesor de práctica, porque, por ejemplo, pues si la organización tiene como unas necesidades específicas y se llega como a unos acuerdos puntuales, entonces se podría definir en algunos, se podría concertar algunos horarios, pero siempre y cuando haya como ese cumplimiento específico. Pero lo ideal es que ese cumplimiento sea de 39 horas semanales. Profe Marce. Generalmente se menciona o se informa esto a las organizaciones y ellas están absolutamente de acuerdo porque además son los horarios de oficina que manejan. Vale, profe, gracias. ¿Otra Profe pregunta? Marce, Señor. respecto ahora que tocan el tema de horarios y todas esas inquietudes, yo quisiera como sugerirles a todos que, bueno, uno en primera instancia van a una entidad donde pues van a tener unos jefes. Y ya la profe Marce ha sido muy clara y específica cómo es la organización. Lo que yo quisiera es que se mentalicen desde ahora, desde ya, es que lo que van a desarrollar es un trabajo no académico, ¿no? Es decir, en la academia nosotros manejamos tiempo, les sugerimos, les retroalimentamos, les decimos con toda la paciencia, en muchas ocasiones y a veces con impaciencia, pero de todas maneras les damos, digamos, una flexibilidad, ¿no? En cuanto a... Pero entiendan que donde van va a ser una entidad, es un trabajo donde va a haber unos jefes, van unos compañeros que deben responder con la mayor calidad porque esa es su imagen profesional, su prestigio profesional y no solamente a nivel, digamos, personal, sino también en la institución donde van a generar una imagen no solamente de ustedes, sino de todos sus compañeros del programa de comunicación social y de la misma Universidad Mariana. Es decir, es una responsabilidad tripartita, le podríamos decir así, y en ese sentido yo sí quisiera que en el tema cuando comienzan a preguntar de horarios y todo eso, ustedes, uno termina trabajando más del tiempo que le asignan, eso es indudable, si quiere lógicamente desarrollar un trabajo muy bueno. Si no, pues como hemos visto y lastimosamente algunos pierden la práctica porque en primera instancia los jefes inmediatos pues están desconectados de sus practicantes, ¿no? Es decir, y lo otro que les recomiendo es la proactividad, porque hay jóvenes que esperan que los manden siempre, ¿no? Y no siempre en todas las entidades hay líderes que les gusta que la gente esperen a que les digan qué hacer, sino más bien que propongan qué hacer para que en la medida de todo eso se crezca en las necesidades organizacionales o de producción que haya. En ese sentido, si quisiera como alimentar ese espíritu desde ya para que ustedes vayan con toda la disposición y con todo el reto a asumir esas responsabilidades en las entidades. Eso, mi profe.
Sí, profe, lo que usted dice es muy importante, muchas gracias, porque es de las situaciones que más se presentan, ¿no? A ver, el entrar en este escenario implica confrontarse muchas cosas. Esto generalmente se los digo yo cuando iniciamos la práctica, pero bueno, el próximo semestre no voy a estar yo ahí apoyándoles, pero se los quiero decir de una vez, y es precisamente ese sentimiento en cierta medida de contrariedad que genera el ingresar en un centro de práctica y un poco de frustración, ¿cierto? Ustedes comienzan cuestionándose hasta por qué nacieron, ¿sí? O por qué estudiaron comunicación social cuando entran a su centro de práctica, por qué Pepita y Pepito me miraron mal, por qué no me saludó, por qué me habló duro, por qué, ¿sí? Son muchas las situaciones que surgen al interior de la práctica, ¿no? Entre ellas eso, vamos descubriendo esas capacidades, esas limitaciones que tenemos. De las situaciones que más se presentan es estas, que mi jefe de práctica está muy ocupado, muy ocupada todo el tiempo, no me hace caso, no está, cuando le llamo no me contesta, o le escribo y me dejan visto, yo no sé qué más hacer, o sea, sienten que necesitan todo el tiempo estar orientados por alguien, o que alguien esté siempre como de la manito, llevándolos a todo lado, y eso no es siempre posible, ¿sí? Por las diferentes ocupaciones que implica la directiva de una organización, o no necesariamente la directiva, sino el estar a cargo de unas funciones específicas dentro de la organización. Entonces eso también es un proceso de aprendizaje y de autoevaluación suya también. Dice, alguien tenía una pregunta, Mateo tiene una pregunta, te escuchamos. Sí, profe. Buenos días. Una preguntita, lo que pasa es que quería saber si, por ejemplo, en la alcaldía o en la gobernación, por ejemplo, uno ya puede escoger como su propia dependencia, o es en todo. Supongo que es escogiendo No, alguna dependencia, ¿no? cada dependencia, sí, de las que les expuse en una sola. Ajá. Ya, ok, listo. Ya eso era todo. Dale, gracias. Cata tiene pregunta y luego Luis Cruz. Profe, en el formulario que usted envió en la parte de arriba, bueno, es la página que nos acaba de presentar, ¿no? Ahí es abajito está como la parte de inscripción, ¿ese es el formulario? No, es otro. Va a ser otro, ¿listo? Ah, Porque aquí, pues ustedes no me, digamos en el que está en Wix, ustedes no me incluyen como algunos datos importantes que yo luego necesito para todo el tema de afiliación a ARL y todo eso, entonces esos aprovecho y se los pido en el otro formulario. En ese no vamos a diligenciar nada, ¿vale? En el del Wix, es en el que les voy a publicar esta tarde. Y Luis Cruz, te escuchamos. Hola, profe, buenos días. Bueno, mi pregunta es, o sea, si ya he establecido si la práctica del próximo semestre va a ser virtual, va a ser presencial o aún no está establecido. No, todavía no está establecido, estaríamos a la espera de las directrices institucionales y también de directrices nacionales, ¿no? Porque las directrices institucionales pues también están basadas en otros lineamientos nacionales, entonces esa dinámica no la podemos asegurar en este momento, siempre partimos de que exista la posibilidad de una práctica presencial como lo veníamos desarrollando, pero todo este tema lo vamos a definir en el camino cuando haya ya un pronunciamiento oficial de la universidad. Profe, y a propósito, ya te doy la palabra, Catalina, a propósito de lo que dice Luis, si las situaciones siguen virtuales y la práctica sigue virtual, yo les pediría un mayor grado de responsabilidad, porque la virtualidad necesita de mucha, ustedes se han dado cuenta en sus materias, de mucha autorresponsabilidad. Y si uno realmente se descuida en los procesos porque pues está
en la familiaridad de la casa, del hogar, y si uno se descuida realmente se lo lleva a la corriente, como dijeron esas horas, es decir, se vuelve una dificultad bien grande, tanto para entidades como para nosotros como docentes acompañantes, y lógicamente eso va a ser redundado pues en las valoraciones de sus funciones, de sus responsabilidades. Entonces, si seguimos virtual, con mayor responsabilidad, muchísima más dedicación al trabajo que desarrollan en las entidades. Vale, Catalina, cuéntanos. O sea, mi pregunta era como que si eso dependía de cada entidad o de cada organización, ¿no? Porque pues una puede decir que sí es virtual y otras no, ¿o no? Pues la mayoría de estas organizaciones han estado trabajando de manera virtual también. Entonces, los practicantes también han estado en esta dinámica. Profe Marcela, buenas tardes. Perdóname, Buenos Gabriel. días. Profe, Bueno, una preguntita. tenía una Sí, pregunta antes. dígame, ¿Listo? profe. Jesús había pedido la palabra antes, entonces continuamos Listo, profe, qué pena. y después contigo. Bueno, Jesús, te escuchamos. Sí, hola, profe. Profe, lo que pasa es que resulta que yo en estos momentos estoy terminando una monitoría con el Centro de Investigaciones y a partir de allí surgió pues la necesidad del puesto, digamos, como de investigaciones y de hecho, digamos, la persona que es como la encargada de ese tipo de cosas, de llevar también la editorial, pues digamos como que termina su ciclo eh, y la directora de investigaciones pues me sugirió que si había como la posibilidad de realizar como una pasantía o digamos, o llevar, digamos, como a los dos términos, digamos, un trabajo ya profesional y la práctica. Pero pues, profe, tenía como duda en que si eso se podía o no. Gracias. Ya. Estamos hablando de la universidad, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Bueno, una cosa es un ejercicio laboral, ¿sí? Y otro tema es la práctica formativa. Como está establecido dentro de los términos del convenio, la práctica no tiene una remuneración, ¿sí? Son convenios que no tienen ningún costo o, bueno, algún tipo de honorarios o que establezcan algún tipo de pagos, tanto como una vinculación laboral, no son una vinculación laboral. Entonces tendríamos que entrar a ver qué específicamente qué es lo que se necesita desde el campo de la comunicación. No sé, digamos, a grandes rasgos, como lo mencionas, qué funciones tenías tú dentro de la monitoría y qué podríamos definir como tu práctica. O sea, eso tendríamos que revisarlo específicamente y que ellos definan si lo que necesitan es un practicante u otro tipo de auxilio, ¿listo? Entonces, no hay que confundir las dos funciones o las dos necesidades de la organización. Ellos nos pueden enviar una solicitud de practicante o una solicitud simplemente como para clarificar este tema. Puede ser al profe Francisco con copia a mí desde el Centro de Investigaciones para concertar muy bien ese tema, ¿vale? Pero ya sería algo como más específico. Vale, profe, muchas gracias. Y Gabriel. Sí, profe, ¿cómo está? Profe, claro, si se llega a tener las prácticas virtuales eh, y estamos ya trabajando con una dependencia, con una empresa en la cual nos exigen más tiempo laboral o que nos prácticamente haya una explotación laboral, ¿qué debemos hacer o qué conducto deberíamos seguir? ¿Cómo así? O sea, dentro de tu práctica. Sí, si llegara el caso hipotético de que yo entre a una empresa a trabajar mis prácticas allí y esté establecido de un horario a otro, de 8 de la mañana, digamos de 8 a 4 de la tarde, pero me piden trabajos que les haga a las 8, 9 o 10 de la noche, cosa que ya no está dentro de mi rango laboral, ¿qué conducto se debería hacer? Bueno, aquí hay dos Porque, sí, situaciones también. Una de ellas es que las prácticas o los centros de práctica no, pues,
digamos que no establecen actividades en horarios o en situaciones tan extremas como las que tú mencionas, ¿no? Otra cosa es el saber concertar. Entonces, por ejemplo, y eso también depende de cómo resolvamos las situaciones o con nuestra capacidad de resolver y de llegar a acuerdos y negociaciones, ¿no? Entonces, en ocasiones ha pasado que hay eventos, principalmente, por ejemplo, en organizaciones como alcaldía, gobernación, que los eventos no son en horario de oficina, sino hasta más tarde, sábados y domingos. Y allí, en esas situaciones, generalmente se concerta entre el centro de práctica y el practicante cómo van a ser esos cumplimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviste que asumir no sé, ir a un evento, un ejemplo, un domingo en la mañana, pues entonces puedes concertar ese mismo horario, reemplazar ese horario, ponle tú el lunes en la mañana, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces no lo miren como que es que me están explotando, es que me llaman, no, porque eso no sucede en las prácticas. Y como dice además, les acabo de decir el profesor Felipe, ¿no? Vamos a tener siempre también que invertir un poco más de tiempo sin que eso llegue a significar una explotación laboral, ¿no? Profe Entonces, Marce, hay que tener esa conciencia de esos acuerdos y de esos cumplimientos. Profe Feli. Vale, Gabriel, te agradezco la pregunta porque es interesante, ¿no? Y todas esas situaciones se pueden presentar y otras más, ¿no? Es decir, de forma hipotética, pero creo que la profe Marce ha atinado muy bien qué es lo que se maneja en primera instancia y le recomendamos y porque eso a la larga es una experiencia laboral inicial. Lo que, lo que vamos a encontrar allá son personas que pues están laborando y que ustedes no las escogen como escogen con sus mejores amigos o compañeros hacer trabajos en equipo, ¿no? Entonces lo que uno debe llegar a hacer es integrarse, hacer su trabajo con toda la responsabilidad del caso y la mejor calidad en ese sentido. Cuando, cuando hay actividades, lógicamente se planean. En el caso, yo les sugiero que hagan actas siempre de sus reuniones, dejen siempre algo por escrito. Si ustedes se van a dar cuenta en el acompañamiento que yo hago, siempre hago actas y las envío a todos, a ustedes, a sus jefes, como tal, para mirar los compromisos que hay y el seguimiento que se hace, ¿no? Y el cumplimiento de esos compromisos. Por lo tanto, pues yo pienso que dentro de todo lo que se puede dar es que en el momento en que haya unos compromisos, por ejemplo, en una semana hay unas acciones muy fuertes, la entidad como tal va a estar esperando el cumplimiento de ustedes, pero si no lo cumplen, lo que yo he visto es que las entidades buscan alternativas para cumplir y ya. O sea, si usted no lo hizo, pues no importa, nosotros vamos a buscar quién lo haga porque lo necesitamos es ya, ¿sí? Es decir, esa dinámica laboral es la que uno tiene que meterse en la cabeza y por eso es que yo les decía en este momento, olvídense de que están allá en la universidad ya con nosotros, no, con la flexibilidad que manejamos en unos momentos dados y la comprensión que les tenemos en otros momentos dados. Allá no, allá se cumple o si no, pues se busca otra alternativa. Y lo que se va dejando, pues, es que yo no puedo cumplir con las actividades. Digamos, el imaginario del jefe inmediato es eso, ¿no? Es que usted da muchos pretextos, es que de todo hemos visto, chicos. Es decir, muchos están en la práctica y comienzan como si estuvieran con nosotros en las materias, ¿no? Que llegan y, ay, profe, es que se me enfermó el primo y tuve que acompañarlo allá y entonces por ende no se le pudo enviar el trabajo y por ende se me cayó la red, es que se tal cosa. Es decir, múltiples disculpas que se vuelven y se reiteran en práctica y ¿quién queda mal, no? O sea, uno lo maneja, trata de mirar, como dice la profe Marce, unos acuerdos y todo eso, pero a la larga, como yo les estoy diciendo, miren, a la larga es su ventana profesional, es su recomendación profesional la que está en juego y por ende también el del programa y de la universidad. Por eso, digamos, es digamos, la responsabilidad mayor que hay allí en esa dinámica y en esas fuerzas y por eso yo sí quisiera que se lo lleven en su mente y en su corazón, ¿no? Ese compromiso a seguir, a asumir ese reto durante esos meses que dura la práctica y hacerlo con la mayor dedicación, con la mayor calidad
porque eso va a implicar seguramente hasta una futura contratación, una futura recomendación laboral. Es decir, todo eso piénsenlo, que va a ser en beneficio de ustedes, pero si comienzan a tener dificultades y a buscar disculpas por X o Y motivos, lógico que a veces hay motivos de fuerza mayor que uno las comprende de una, pero hay otros que pues no, pues son como muy de uno, pues muy reiterativas, muy rebuscadas, disculpas muy rebuscadas que uno dice, bueno, eh, ¿cómo defender eso, no? Ahí es que uno allí ya lo dejan sin armas como para dar elementos de sustentación ante las entidades y ante el mismo programa. Y lógicamente, pues eso en la valoración se refleja. Entonces, eso es la recomendación mía sería eso y la recomendación también de buscar miren, remuevan todo lo que es planeación estratégica de sus materias de comunicación organizacional, comunitaria, de medios. Eso va a servir muchísimo. Profe Marci. Sí, gracias, profe Felipe. Esto porque les decimos, chicos, precisamente por la experiencia que ya tenemos con los anteriores practicantes. Y el profe dice algo muy, muy interesante y es precisamente la posibilidad que ahora tenemos, bueno, y yo complemento con la posibilidad que ahora tenemos de que nuestra práctica llegue a ser catalogada como una experiencia profesional, no laboral, ojo con eso, profesional. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden tener al final de su práctica una certificación que ya les avala como una primera experiencia, ¿sí? Si es que no la tienen, y que se contempla dentro de las hojas de vida, porque ustedes saben que lo primero y lo más difícil y lo que te van a pedir cuando te vas a postular a una convocatoria es, ¿tiene experiencia laboral? Pues no, ¿cierto? Y la mayoría de egresados pues tienen ese problema. La primera experiencia profesional, perdón, laboral es la más compleja, ¿no? Siempre te van a pedir 1, 2, 3 años de experiencia. Pero todo lo que ustedes hayan hecho ahora, que haya sido semilleros de investigación, que haya sido monitorías, que sea práctica profesional y que cuente con su respectiva certificación o recomendación, va a ser ahora tenido en cuenta y avalado dentro de las hojas de vida. Ustedes lo pueden referenciar así. Entonces, ¿qué hago yo con un desempeño precario, con un desempeño con dificultades desde el inicio? A mí no me van a recomendar, ¿sí? Porque ni voy a poder poner a esta persona o a mi jefe inmediato como un referente laboral o profesional dentro de mi hoja de vida porque no hice méritos y no hice gala de eso. Es como dice mi mamá, uno mismo se recomienda en estos centros y en estas experiencias. Entonces no las desaprovechen. Aquí no es... no vale la excusa, es que se me pasó la hora, es que no me acordé, es que me confundí, es que yo no sabía. No, aquí ustedes si necesitan, si sufrimos de pronto no sé, ¿cómo se llama esto? De que olvidan las cosas, anótenlas, tengan todo muy bien organizado, organicen sus tiempos, sus espacios, en sus cuadernos, ya no más o en su celular, pero ya no más de dedicarnos solamente a la capacidad de almacenamiento de nuestra mente, no, en este momento es de organizarnos y si es necesario escribirlo, pero que no se les escapen cosas, ¿sí? Que no se nos escapen las instrucciones. Yo les decía por eso a ustedes el tema de la hoja de vida es el primer simulacro de seguir instrucciones que tenemos. ¿Y con qué me encontré yo? Con formatos que ni eran el que había pedido, que no estaban diligenciados como se les había solicitado, que no estaban con el nombre que se les había solicitado. O sea, son cosas muy chiquitas que uno diría, no, qué cositera esta profesora, pero no, o sea, era realmente un simulacro de ver hasta dónde podemos cumplir con lo que se les está pidiendo. Les estaba diciendo yo, la hoja de vida se sube al espacio destinado para esto, no lo recibo por otro lado. ¿Y que encontré yo? Hojas de vida que estaban en mi correo. Entonces, yo no las revisé porque simplemente el jefe inmediato le va a decir, no, es que yo no te lo pedí de esta manera, yo te lo pedí de otra. Sí,
Y así va a ser de aquí en adelante. Entonces, chicos, miren esto como unas recomendaciones muy fraternas, con mucho cariño, con el objetivo de que ustedes crezcan y se fortalezcan como personas, como profesionales, como humanos, ¿sí? Y que pues sea una experiencia agradable de crecimiento y de encontrar su propio proyecto de vida. No sé si hay alguna pregunta, ya creo que hemos llegado al final de este espacio. Entonces quedo yo con esos compromisos pendientes para ustedes. Les comparto nuevamente por si se les perdió, se desconectaron, alguna cosa sucedió con la página, listo para que la revisen y pues estamos en contacto. Bueno. ¿Algo más por...? Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Profe, yo sí quisiera finalmente una cosita antes de que acabemos todo. Por favor, los estudiantes que, según el reporte que se hizo al inicio, tengan dudas sobre, por ejemplo, el no aval, ¿sí? O de inglés, pues se comuniquen conmigo o con el departamento para que hagan la solicitud de migración de inglés. Y lo mismo en el caso de posibles homologaciones o número de créditos que ustedes consideren que no sea el número de créditos que deben. Entonces, para hacer una revisión como más puntual, ¿vale? Entonces, con eso los quería dejar también. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, chicos. Gracias, profesora Marcela. Gracias, profesor Felipe. Gracias a usted, profe Has, profe Felipe. Chicos, muchas gracias. Que tengan buen día y estamos en contacto. Bueno, muy atentos al procedimiento. Profe Marce. Señora. Yo le tengo una pregunta acerca del documento que usted nos envió. ¿Cuál documento? Para llenarlo acerca de las prácticas que estoy diligenciando. ¿Cuál documento? El documento que usted le envió mi jefe de prácticas. Ah, ya, es otra cosa. ¿Algo más con respecto a este tema? Espérame un segundo, termino. Vale, profe. En el segundo punto de publicación de centros de práctica habilitados, la verdad me embolaté un poquito. Estas son mis tareas, son mis compromisos con ustedes. ¿Listo? Okay. Pero debemos enviar nuevamente, o sea, en el formulario como que está nuevamente las entidades que como que queremos. No, no están ahí, ustedes las diligencian, pero ya, o sea, calma que yo les doy todas las indicaciones. Bueno. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe, que esté bien. Chicos, que tengan muy buena tarde. Gracias, profe, ya nos vemos, que esté bien. Un abrazo, chao. Gracias, profe.